nada, hoy el lunes iniciamos la semana con consejos siempre importantes en lo que se refiere a educación financiera básica, relevante para la toma de decisiones. Y el tema de hoy, sumamente importante precisamente para tomar decisiones. Saludamos a esta hora de la mañana a Fernando Contreras Jara de FCJ Consultores. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días. Muy bien, Claudio. Gusto saludarlo a usted y a nuestros auditores y darle gracias porque nos estén escuchando y ojalá que este tema tan relevante como usted lo está indicando, por lo menos les sirva de orientación. Es lo que yo siempre trato de hacer. Y bueno, y usted, Claudio, llevamos años tratando estos temas de análisis económico, pero nos focalizamos ahora en la parte de finanzas y que a lo mejor con esto estamos dando como término a este primer ciclo, porque hay tantos términos en los cuales nosotros, o conceptos que podemos ayudar a los emprendedores, a las emprendedoras, a los empresarios en general, que son temas atingentes permanentemente. Bueno, si bien es cierto, el foco es el empresario, el emprendedor, pero esto yo lo comentábamos recién fuera de micrófono, fácilmente economía familiar. De todas maneras, familiar y personal, le diría yo, porque si no tengo yo la regulación propia o la propensión a ser riguroso en estos temas, al final siempre produce un tremendo problema. Y eso no tan solo es personal, como usted dice, puede ser familiar, porque a todos nos afecta, ya lo vamos a ver. Bueno, y si es empresario, con mayor razón, porque tiene todos sus recursos invertidos para que reditúen, para que tenga una rentabilidad, y si está sobreendeudado a veces se pierde la capacidad de pago, bueno, y colapsan y las empresas quiebran, así de simple. Bueno, precisamente nuestro tema de conversación hoy es el endeudamiento. El endeudamiento en sí yo lo podría definir que es un proceso en el cual una persona o una empresa tiene la posibilidad de asumir deuda, así de simple. Entonces, en ese concepto de posibilidades, donde debemos tener cuidado, porque lo comentamos fuera de micrófono, en general, la toma de decisiones no son racionales para este concepto y son más emocionales, y lo vamos a demostrar un poquito más adelante, porque lo que uno debería tener siempre presente es que hay conceptos como las necesidades, pero también están los deseos. Entonces yo haría un poco la distinción en que generalmente nosotros nos vamos por la segunda opción. O sea, a veces nos inventamos los deseos o nos estimulan a ciertas cosas en la cual tomamos decisiones, como decíamos, un poco más emocionales. Y la recomendación es que efectivamente nosotros fijemos, si hagamos un análisis, si realmente es necesario que tomemos esa decisión en un momento determinado. Partir de la base que endeudarse no es malo en sí, el tema es que hacerlo de manera inteligente. Absolutamente. Entonces allí yo hago la diferencia entre qué es lo que significa para un empresario, por ejemplo, endeudarse, porque en definitiva, si un empresario necesita recursos para poder desarrollar una actividad o una estrategia, por ejemplo, de crecimiento, que nos permita hacer un análisis si efectivamente nosotros tenemos una administración adecuada a esos recursos que nos permita ordenar las necesidades financieras para obtener en definitiva un bienestar. Que cuando yo tomo la decisión estoy pensando un poquito en aquello. Y yo le decía a Claudio que si yo pudiese definir una necesidad, es una carencia o escasez de algo que se considera imprescindible. Ahí está la diferencia con el deseo. En cambio que el último es un interés que tiene una persona por conseguir algo en concreto y muchas veces tomando decisiones que se denominan emocionales. Entonces, cuando yo digo que hacer un análisis administrativo, estoy pensando en el foco de este programa, estimado Claudio, que es apoyar a los microempresarios, a los pequeños empresarios y a los empresarios en general. Entonces allí yo los invito a que antes de tomar estas decisiones, como usted bien lo decía, pensar de que endeudarse por lo general, tomando una medida racional, muchas veces es adecuado y es conveniente porque no tenemos otra alternativa, ¿ya? Pero ahí tomar en cuenta que hay varios análisis previos y no es menor que yo también debería hacer un análisis del entorno previamente. Por ejemplo, pensar que en qué momento están, por ejemplo, las tasas adecuadas y convenientes para endeudarme, ¿ya? Y ahí tiene que ver con la economía más macro que llamo yo. Entonces, si nosotros vemos que, por ejemplo, la inflación en Chile hoy día viene bajando, si vemos que hay algunos indicadores, aunque muy leves de crecimiento, bueno, esas son tendencias que nos permitirían a lo mejor visualizar que en un mediano o en un corto plazo probablemente esas tasas van a bajar. Entonces yo recomendaría que uno debería
esperar ese momento haciendo ese análisis previo, porque si yo tomo la decisión de endeudarme, evidentemente cuando las tasas del endeudamiento son altas, tendría que tener muy claro que esa necesidad es imperiosa, como dije un momento, y que efectivamente hoy día necesite ese recurso para poderlo invertir. Y siempre tratar de visualizar cuáles son los recursos propios que tengo. Porque incluso si yo quiero, por ejemplo, desarrollar un proyecto nuevo y yo observo que esa tasa de interés del endeudamiento es baja, yo podría colocar como empresario una parte que es mi capital propio y también me es conveniente, como usted dijo delante, endeudarme. ¿Por qué? Porque esa tasa es baja y yo podría entonces mi recurso propio dedicarlo a invertir en aquellos proyectos que son más riesgosos. Porque acoto, los proyectos más riesgosos se supone que me van a redituar un porcentaje mayor. O sea, cuando los proyectos son riesgosos, yo evalúo esa y naturalmente que le voy a exigir una tasa de descuento que se llama los flujos proyectados más altos. Entonces ahí tiene sentido lo que usted viene a indicar, Claudio, que el endeudarse en general no debe solo observarse como algo negativo. O sea, hay muchas veces en la cual a mí me conviene. O por último, yo no tengo otra alternativa porque se surgió una necesidad imperiosa, por ejemplo, llevándolo al plano personal. Todos estamos propensos a enfermarnos. Bueno, y lo acotábamos fuera del micrófono. Si voy a un médico y el médico me hace una receta, todos sabemos cuánto es el monto que tienen los remedios hoy día, pero si no tengo recursos propios, es evidente que voy a tener la necesidad imperiosa de endeudarme hoy día, porque eso no puede esperar. Y ahí probablemente también viene la otra pregunta que nos respondemos nosotros mismos. ¿Cuál es la herramienta o el medio más adecuado para endeudarme? Entonces yo siempre recomiendo, la peor alternativa es utilizar, por ejemplo, la línea de sobregiro. Porque ya que estamos hablando de tasas de endeudamiento o costo del endeudamiento reflejado a través de una tasa, bueno, ese es el concepto o la tasa más alta por lo general. Luego podríamos decir que vienen las tarjetas de crédito, que también son con tasas relativamente altas, pero tienen algunos atajos que yo llamo, que lo comentábamos también. Por ejemplo, si yo voy a endeudarme con una tarjeta de crédito, lo recomendable sería que lo pague a una cuota y no a muchas cuotas. Porque está implícito también, más allá de la deuda y el costo de la deuda, que hay gastos administrativos por medio. Entonces, de repente uno en el diario vivir observa, a modo de ejemplo, que escuchamos que están pagando en una casa comercial con tarjetas de crédito y le preguntan a cuántas cuotas lo quiere. Están comprando una deuda de 20.000 pesos, un artículo de 20.000 y dice yo lo quiero en 6 cuotas. O sea, va a tener que hacerse cargo también en esa deuda de 6 costos administrativos, 6 meses más. Y el promedio de eso está en 3.000, 4.000 pesos mensuales. Entonces saque la cuenta. 6 por 4, 24.000 pesos y compró 20.000. Entonces, al final, el costo asumido real de eso significó que duplicó el monto monetario de lo que le costó tomar esa decisión, entre comillas, en ese momento de endeudarse. Hacemos una breve pausa en nuestra conversación y ya continuamos conversando aquí en esta mañana de noticias. Estamos conversando con Fernando Contreras Jara, estamos hablando de endeudamiento y tenemos que destacar algo que de cierta manera es sumamente importante para clarificar lo conversado, la pirámide de las necesidades. Efectivamente, Claudio. Para los que se vienen incorporando recién a nuestra audiencia, comentábamos hace un momento que es importante definir una necesidad, entendiendo de que puede definirse como el estado de una persona o una empresa en relación con los medios necesarios útiles para su existencia y desarrollo. Entonces, allí aparece don Abraham Maslow hace bastante tiempo ya que hizo una pirámide, como usted bien lo indica, Claudio, de lo que significa cómo se progresa este concepto de ir abordando las necesidades. Y es más o menos de perogrullo, obvio que lo que uno primero debe identificar como necesidades son las necesidades fisiológicas. Y el ser humano obviamente dedica gran parte de su vida, cuando está recién empezando su vida productiva, a poder suplir aquello, entendiéndose como que es la alimentación, el agua, la salud, la vivienda, incluso el descanso. Pero en la medida que uno va también desarrollándose y va creciendo bajo el punto de vista de
la sustentabilidad que tiene como persona o como un hogar o como una empresa, aparecen el segundo peldaño de las necesidades, que puede ser la necesidad de seguridad. Y ahí entonces es más o menos también razonable que nosotros pensemos en que queremos tener una vida, una empresa que esté segura, por ejemplo, lo más común es que tengamos un empleo seguro, y así, para resumir, vamos avanzando en esta pirámide, pasamos por las necesidades sociales, por las necesidades de autoestima, hasta que llegamos a la cúspide de la pirámide, que son las necesidades de autorrealización, y como es el desarrollo personal. Entonces, lo que uno debe prestar atención en el tema que estamos hablando, que es el endeudamiento, bueno, ¿en qué fase de la necesidad estamos nosotros? Porque, a modo de ejemplo, y para ir desarrollando el tema que nos convoca, si yo tengo cubiertas mis necesidades fisiológicas, lo más importante que tenga el deseo, que fue el otro concepto que hablamos hace un momento, de pasar a los otros peldaños. Y muchas veces incluso la palabra ocio significa una necesidad, porque nosotros también consumimos viajes, vamos por ejemplo a algunos eventos que nos producen satisfacción especial, o podría desarrollarse otro tipo de necesidad. Así que yo diría que eso es como un resumen de la escala o la pirámide de don Abraham Maslow. Bueno, y como todo en el mundo y en la vida es micro, también es macro. Y así como está el endeudamiento, hay una zona más peligrosa todavía, que es el sobreendeudamiento. Bueno, esta es una realidad en Chile, lo comentábamos fuera de micrófono. La estadística del último tiempo dice que aproximadamente en Chile hay alrededor de 4 millones de personas que están sobreendeudadas. Y eso es un indicador muy duro y de mucha preocupación, no tan solo de las entidades que otorgan crédito, sino que también conlleva a que tiene efectos familiares. Por ejemplo, cuando una persona o un microempresario está sobreendeudado, eso conlleva a tener conflictos, discusiones, ansiedades, tiene también temores, estrés, inseguridad en general, y tiene efectos sociales y efectos económicos, como usted bien lo indicaba, Claudio. Por ejemplo, en el aspecto social podríamos tener una pérdida de la autoestima, una sensación de fracaso, de aislamiento, y ahí tenga por seguro que uno termina casi siempre en un psicólogo o en un psiquiatra, porque a veces no somos capaces de mantener o de cuidar nuestras emociones. ¿Y qué decir de los efectos económicos? Y con una pérdida de capacidad de crediticia, y ya por ejemplo los organismos que obviamente se dedican a otorgar deuda tienen toda la información a través del sistema en la cual a nosotros nos llevan como una radiografía económica, y que entramos entonces en una situación peligrosa si nosotros queremos obtener sea un crédito inmediato o futuros créditos, porque en verdad tenemos una huella crediticia, querámoslo o no. Entonces, cuando nosotros vamos al banco y vamos a solicitar un crédito, por ejemplo, por lo general nos hacen un barrido completo de cuál es el comportamiento crediticio que tiene el ente o la persona, digo ente porque puede ser una empresa, que para poder otorgar o no otorgar. Entonces, estos efectos son bastante complejos en algún momento determinado. Bueno, y lo otro importante destacar en este tema del endeudamiento, y que ya pasamos al sobreendeudamiento, que hay gente que tiene conductas, pero no asume que está con un sobreendeudamiento y que está haciendo patrones de conducta errados. Pero, insisto, lo peor es que está tan habituado a ese movimiento mensual que no logra percatarse que hay conductas que lo llevan a esta lucecita roja. Exactamente. Mira, yo siempre digo la regla de oro. Uno, en verdad, sea una persona natural o una empresa, nunca debe, ojalá, gastar más de los ingresos. Esa es la regla de oro. Bueno, pero como lo comentábamos en el segmento anterior, a veces es adecuado y conveniente endeudarse, y ahí hay algunos tips que le podemos dar. Por ejemplo, yo tengo las métricas de que endeudarse, si uno pone una cifra, por ejemplo, X, de 1 millón de pesos o de 800.000 pesos, ojalá nunca sobrepase alrededor de un 25% del recurso que debe asignarse para hacerse cargo de esa deuda. Entonces ahí hay un dato duro. Entonces también podríamos decir que
para poder endeudarse tenemos que observar cuál es la oferta que está disponible y relacionarlo con lo que nosotros necesitamos. Y eso lo podemos reflejar, estimado Claudio, con el parámetro de las tasas de costo de la deuda. Entonces, lo recomendable es que antes de tomar una decisión de endeudarse, lo que es adecuado es hacerse un barrido por todos aquellos organismos que están dispuestos a otorgar crédito para ver cuál es la situación que más me conviene. Y allí también observar conductas, por ejemplo, de que hay muchas personas, como usted lo indicaba, Claudio, que cuando tienen acceso, por ejemplo, a un instrumento como puede ser una tarjeta de crédito o cualquier tipo de tarjeta, puede ser de una casa comercial, tienen la tendencia de ocupar el cupo máximo de todas esas tarjetas. Se olvidan entonces de que hay un concepto de que hay un momento determinado en la cual hay que responder por esas deudas. Entonces ahí esas conductas hay que eliminarlas porque, como lo dije delante, no es lo mismo, por ejemplo, utilizar una línea sobre giro, una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito u otros. Entonces ahí lo recomendable es que hay que eliminar ciertas conductas que a veces son muy emocionales y que efectivamente después nos pasan la cuenta al momento de hacernos cargo de aquella deuda. Pregunta, y ya para ir concluyendo esta parte y en virtud de lo que usted tiene aquí de cómo solucionamos o cómo resolvemos el sobreendeudamiento. Tenemos muchas deudas pequeñas y cada una por sí genera sus propios intereses. Hay hasta publicidades que dicen, ¿sale rentable tomar una sola deuda, como por ejemplo conseguir un crédito, pagar todas estas deudas chicas y me quedo pagando una sola cuota? Mira, es lo que recomiendan, pero no siempre es lo más adecuado. O sea, yo siempre, por lo menos bajo el punto de mi experiencia y lo que enseño académicamente, uno tiene que hacer un análisis también de cuáles son, primero, todas las deudas que uno tiene. Porque hay algunas que probablemente sea de fácil pago, y de pronto pago, como llamo yo. Pero evidentemente si uno tiene, por ejemplo, un crédito de mediano o largo plazo, ya se me complica. ¿Por qué? Porque son deudas pactadas con algún medio o algún acreedor, que es la palabra técnica, que me otorgó ese crédito. Y ahí hay que tener cuidado porque no depende solo del que tomó la deuda, también depende del acreedor. Y ahí entonces unilateralmente yo no puedo decir no voy a pagar esta cuota, porque si esa cuota no se paga entramos en otra situación que efectivamente bajo el punto de vista técnico, si yo no pago una cuota, dos cuotas, la tercera ya entro en una etapa más complicada, que ya ese acreedor evidentemente toma otras decisiones, me corta toda la línea o me obliga a pagar gran parte de la deuda, que ahí, contestando su pregunta, probablemente le va a ofrecer una repactación. Y cuando hablamos de repactación, en definitiva, yo tengo que pensar también cuál es el monto de las cuotas que yo ya he pagado. Porque lo comentábamos en otras intervenciones. Intereses sobre intereses. Intereses sobre intereses, porque ahí funciona el interés compuesto. Entonces yo tengo que fijarme si, por ejemplo, yo ya he pagado el 50% de las cuotas, en general ya llevo como el 70% de los intereses pagados. Y si vuelvo a repactar, vuelvo a partir de cero. Por lo tanto, el saldo insoluto, que se llama, o lo que yo debo amortizar a ese acreedor, vuelve otra vez a incorporar como una deuda global y me vuelven a incorporar todos los intereses de ahí para adelante. Entonces, contestando en concreto, debo que hacer un análisis si me conviene o no me conviene repactar. Y muchas veces, efectivamente, hay intercambio, que un banco es que me dice, mire, yo le tomo la deuda que tiene el otro lado, pero tiene que fijarse bien cuánto va a costar, porque en el fondo te está tirando un salvavidas, pero en el fondo estamos, como se dice en términos vulgares, chuteando el problema futuro. Entonces ahí lo que manda naturalmente es hacer el análisis concreto, y yo lo que les pido siempre, por lo menos a mis clientes, es que se atrevan a consultarse. Muchas veces ahí hay un mito, es que a quien le pregunto, ya sea por vergüenza, porque no quiere exponer sus decisiones personales a otro, pero ahí depende naturalmente a quién contrate, pero uno se supone que tiene un secreto de confidencialidad con quien te contrata, por lo menos yo así lo hago. O sea, si yo tengo un cliente y le estoy haciendo un análisis financiero o de finanzas, como lo hemos hablado en estos segmentos, bueno, yo tengo la ética y la obligación moral de mantener reserva de cuál es mi cliente y cuál es su situación.
Entonces, en términos generales, no siempre es adecuado para contestar su pregunta repactar todo, pero yo creo que en algún momento determinado es conveniente, porque yo no tengo otra alternativa. Pero sin olvidar que yo tengo que estar ya visualizando de cómo voy a hacerme cargo de ese nuevo compromiso de aquí para adelante. ¿Formas de contacto con Fernando Contreras Jara? Contacto @fcjconsultores.cl. También tengo un WhatsApp, y un número telefónico que es el +569 90 990 419. Y también le pido a todos los que nos estén escuchando que pueden consultar mi página, que es www.fcjconsultores.cl.